Comenzamos a estudiar la carta de Filemón, así que ve abriendo tu Biblia ahí en la carta de Filemón. Esta es la última carta que escribe, bueno, no la última carta que escribe, más bien la última carta que aparece en la Biblia del apóstol Pablo, en el orden en que van, ¿no? Ya la siguiente carta es la carta a los Hebreos, que, bueno, algunos consideran que también fue escrita por el apóstol Pablo, otros no, ya lo veremos en su momento, ¿verdad? Hasta el día de hoy no se sabe quién es el autor realmente, pero por lo menos esta sí es del apóstol Pablo, ¿verdad? Esta carta escrita a este hombre llamado Filemón. Y vamos a iniciar el día de hoy, como decía, el estudio de esta carta. Ahí Filemón es una carta muy interesante, sin duda de mucho beneficio para nosotros como creyentes. ¿Ya estás ahí, Filemón? ¿Ya están por ahí? Pues espérenme tantito porque voy para allá. Esta es la carta más breve del apóstol Pablo, quizá también la más personal, pero tiene un mensaje muy poderoso para nosotros como iglesia, como la iglesia de Cristo, que es lo que somos, ¿sí? Por eso se encuentra pues en el canon bíblico, por eso es una carta, aunque es breve y aunque es muy personal, aparece ahí en el canon bíblico. ¿Para qué? Pues para que muchos podamos leerla, estudiarla y meditar en lo que Dios nos enseña a través de ella. Por eso es que el día de hoy la vamos a estudiar. Permítame tanto. Mucho mejor. Ok. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Que aunque sea breve, está ahí, y aunque es muy personal, o sea, no es escrita para una iglesia, no es escrita para un pastor como las que vimos anteriormente, que tenían que ver con la iglesia, sino una persona en particular, ¿no? Y a pesar de eso está ahí en la Biblia, y Dios quiere que aprendamos mucho a través de ella. La carta habla de muchas cosas importantes para nosotros. Habla acerca del perdón, habla acerca de la restauración, habla acerca del amor, habla acerca del sacrificio, del servicio. Pero creo que un tema también en particular importante es la comunión que tenemos, el compañerismo que tenemos como hermanos, ¿no? Y que es un tema importante en la carta. Y creo que vamos a meditar en eso el día de hoy, pero creo que el tema principal podría ser la reconciliación, ¿no? Algo que necesitamos entender como creyentes, que deberíamos ya entender como creyentes, porque hemos sido reconciliados con Dios, entendemos lo que es la reconciliación. Pero es muy fácil poder ver la reconciliación cuando sabemos que Dios nos reconcilió, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vemos cuando nos toca reconciliarnos con alguien más? Cuando nos tenemos que actuar como Dios actuó por nosotros, ¿verdad? Eso es cuando es difícil. Podemos tener toda la teoría, todo el conocimiento bíblico acerca de un tema como este, pero la práctica es lo que a veces nos falla. Y a través de esta carta creo que Dios quiere llevarnos a poner en práctica todo esto, el perdón, el amor, ¿no? El sacrificio, ¿no? Y ser más como Jesús, ser más como Dios, ¿no? Por eso es una carta tan importante. Quiero iniciar leyendo, vamos a leer todo el capítulo. El día de hoy vamos a ver solamente la introducción, los primeros versículos, pero quiero que leamos, bueno, voy a leer todo el capítulo, pues para que ya más o menos vayamos viendo de qué va a tratar, ¿no? Hoy vamos a ver como una introducción y vamos a ver el contexto de la carta, pero vamos a comenzar leyéndolo, ¿no? Dice así, Filemón, solo es un capítulo, ¿ok? Por eso digo Filemón capítulo 1. Dice así, verso 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene,
Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por un domingo más en el que podemos reunirnos como tu familia, como tu cuerpo, como tu iglesia, Señor, a meditar en tu palabra, Señor, a escudriñarla, a entender tu voluntad para todos nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de ella hables en nuestros corazones, Señor. Permítenos tener no solo una mente abierta, sino un corazón abierto a tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda hallar lugar en nuestro corazón, Señor, y producir el fruto, Señor, que solo tú puedes hacer a través de tu gracia y tu amor en nuestras vidas, Señor. Por favor, te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya leer la carta, ya más o menos vemos de qué trata. Es una petición, ¿se dan cuenta? Pablo escribe esta carta porque está pidiéndole algo a un hombre llamado Filemón, ¿no? Y habla de eso, una relación entre dos personas. Ahí menciona a varias personas, pero hay tres personajes principales: Pablo, Filemón y Onésimo, ¿no? Son los tres personajes en los que esta carta se empieza pues sí, a enredar, ¿no? Todo lo que está sucediendo, ¿no? Y Pablo hace una petición porque lo que busca es eso, una reconciliación entre estas dos personas, Filemón y Onésimo, ¿okay? Te decía ahorita al principio, creo que Dios quiere usar esto pues para que podamos entender lo que es esto y que podamos tener relaciones correctas como creyentes, como hermanos, sobre todo en la familia de Dios, como cristianos, porque este asunto ya no era entre un incrédulo y un creyente, es entre creyentes, ¿no? Filemón era un creyente, Onésimo ya era un creyente ahora, ¿no? Y Pablo está prácticamente abogando a eso, a que pues los dos conocen la gracia de Dios, conocen el perdón de Dios. Entonces, creo que esto es importante, ¿no? Nuestra comunión como hermanos. A veces nos cuesta trabajo tener esa comunión porque venimos con una mente aún muy conformada al mundo, pensando como el mundo piensa. Pero tenemos que empezar o debemos de comenzar a pensar como Cristo piensa, tener la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Es muy interesante que acerca de esto, de relaciones personales, amistades, ¿no? Cómo el mundo ve las amistades y cómo Dios ve las amistades, ¿no? Fíjate cómo el mundo ve esto, ¿no? El mundo dice esto: si quieres saber quién es tu amigo, deja que cometa un error, ¿no? Y así somos, o sea, si me fallas en algo, puedes perder mi amistad, ¿no? ¿Te ha pasado eso? ¿Has tenido aún ese pensamiento de decir, híjole, a mí si alguien me falla, ya perdí mi amistad, yo nunca le vuelvo a hablar? Quizá le hable, pero ya no va a ser lo mismo, ¿no? Ese es el mundo. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo es la mente de Cristo? Cristo dice, si realmente quieres saber quién es tu amigo, solo comete tú un error. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si fallo, puedes mostrarme amor. Es el perdón de Dios. Y creo que tenemos que comenzar desde aquí, quitarnos esa mentalidad del mundo de pensar de que si alguien me falla, deja de ser mi amigo, ya no lo vuelvo a hablar. No.
Más bien, si yo llego a fallar, es una oportunidad. ¿Para qué? Para yo arrepentirme, obviamente, y la otra persona pueda mostrarme amor, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que tiene que ver esta carta. Jesús dijo en Juan 15, versículo 12, verso 13 es donde dice, pero el versículo 12 es cuando Jesús dice, este es mi mandamiento, ¿recuerdan? Que os améis unos a otros como yo os he amado. El mandamiento de Jesús. Después de eso, el verso 13 dice esto: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿recuerdan? Ese es el concepto de amistad de Dios. Por eso te decía, no es de que me fallas y olvídate de mí, no. Es de que si yo fallo, sé que puedo encontrar en ti el perdón, amor, ¿verdad? Y es lo que Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y quién está diciendo esto? Aquel que lo mostró en la cruz. Puso su vida por nosotros, que ni siquiera éramos sus amigos, éramos enemigos, éramos pecadores, ¿verdad? Pero dio su vida por nosotros. ¿Cuánto más ahora, siendo amigos y ahora familia de Dios, tenemos nosotros este mandamiento? Que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, ¿se dan cuenta? Pablo pudo haber usado todo esto para presionar y obligar a Filemón, pero él no lo hace así. Él no usa mandamiento, ahorita lo vamos a ver. Él está usando el amor. Esta verdad es evidente cuando obedecemos el llamado de Dios, que nos ha dado de perdonarnos, así como Cristo nos ha perdonado. Una carta que está muy relacionada con Filemón es Colosenses. Es Colosenses. Quiero que me acompañes allá a Colosenses. Si puedes, en tu casa lee Colosenses, vas a ver muchas cosas que vas a decir, ay, con razón dice esto aquí en Colosenses, ¿no? Ya entendiendo el concepto del contexto de lo que está pasando en Filemón. Pero ve lo que dice Colosenses, voy a leer esa porción en capítulo 3, versículo 12, Colosenses 3, 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo le está pidiendo a Filemón. Filemón, tienes que responder como un escogido de Dios ante esta situación con Onésimo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, ¿qué cosa? Misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Por qué crees que dice estas cosas? Porque las necesitamos. Ojalá y la situación en la iglesia fuera como muchos piensan, que es una idea equivocada, de que un creyente nunca más vuelve a pecar. Un santo nunca vuelve a pecar. Ojalá y fuera así, porque entonces nunca tendríamos problemas entre nosotros. Pero la realidad es otra, hay pecado todavía en nosotros. Y Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros de santificación. Algunos han avanzado más, otros no, otros van comenzando, pero en todo eso seguimos pecando y fallando, y nuestro pecado tarde o temprano va a lastimar o ofender a alguien más, y a veces dentro de la familia de Dios. Por eso necesitamos esto, vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, ser benignos, humildes, mansos, pacientes, ¿se dan cuenta? Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, piensa en eso. El día de hoy tienes queja contra alguien de la iglesia. Hay algo en tu corazón que está afectando aún tu relación con Dios. Porque eso afecta. O sea, si tú tienes algo con tu hermano, dice Jesús, ¿no? Si vienes a dejar tu ofrenda delante de Dios ahí en el templo, pero sabes que hay algo entre tú y tu hermano, deja tu ofrenda y ponte a cuentas con Dios. Antes de venir a dejar tu ofrenda, ¿no? O sea, Dios quiere eso, nuestro corazón. Ve y arregla eso en tu corazón. Si alguno tuviera queja contra otro, dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. El perdón es algo que tiene que reinar en la iglesia de Cristo, porque Él lo hizo. La falta de perdón es un mal muy grande dentro de la iglesia. Así como Cristo nos perdonó, perdonarnos. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, aún vemos un beneficio, digámoslo así, de cuando tenemos problemas o situaciones así en la iglesia. ¿Cuál es el beneficio? Que tú y yo podemos ser conformados a la imagen de Jesús. Podemos ser más como Jesús, ¿se dan cuenta?
Y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? Dice Colosenses 3:14. ¿Vístanse de qué? De amor. Ahí está en tu Biblia, ¿no estás leyendo? O en la pantalla aparece ahí. Vístanse de amor, que dice que es el vínculo perfecto. La palabra vínculo significa que es lo que nos está ligando, como un pegamento que nos une. El amor es lo que nos puede unir perfectamente. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Se dan cuenta? Un solo cuerpo. No son dos cuerpos de que mira, mejor yo ya no le hablo, me junto con estos y ya haces una división, entonces ya son dos cuerpos. No, hay un solo cuerpo, recuerda eso. Y Jesús lo consiguió en la cruz, ¿verdad? Trayendo paz. Llamados un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales en tu corazón. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y es eso lo que Dios quiere en nuestras relaciones. Claro que Filemón también ya había leído esto en la carta a los Colosenses. Cualquier problema, cualquier desacuerdo, discordia, conflicto que podamos resolver como cristianos, tiene la potencialidad de fortalecer más nuestra comunión como hijos de Dios. Eso es algo que siempre he visto. Cuando como creyentes tenemos una situación difícil que tratar, donde hay problemas, donde hay un conflicto entre nosotros, cuando lo llevamos a la cruz, cuando hay perdón, un sincero arrepentimiento, no solo se resuelve el problema, no solo hay una restauración, reconciliación, esa comunión está más fortalecida que antes. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y viceversa, cualquier conflicto o problema que no podemos resolver como cristianos tiene la potencialidad de dañar seriamente nuestra comunión, hasta el punto de crear división en el cuerpo de Cristo, como decía. Acompáñame ahora a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios 2, fíjate lo que dice ahí. Ustedes recuerdan el contexto de esta carta, había un hombre que al parecer estaba en contra de Pablo, hablando mal de Pablo, ¿no? Al cual él confrontó, un hombre al cual se le juzgó. Y Pablo dice esto en el verso 5, eso ya había pasado. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, hablando de esta persona, eso no me ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar a todos ustedes. O sea, la iglesia, este hombre realmente estaba afectando a la iglesia en un momento por este conflicto, tratando de dividir la iglesia. Pero ve lo que dice el verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, de repente ya muchos le habían dejado de hablar, no le han mostrado su pecado. Pero dice ya, o sea, le basta esa reprensión. Así que al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. O sea, en algún momento, y esto es totalmente bíblico, ¿no? Cuando Dios nos pide, ¿no? que dejemos aún de juntarnos con una persona que se dice creyente, que probablemente no está viviendo como un creyente, pero es una reprensión. Y Pablo dice, pero tengan cuidado, no abusen de eso, porque pueden destruirle más que ayudarle. Tienen que perdonarle también y consolarle. Dice verso 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Está pidiendo obediencia. Y les dice ahora el verso 10, y al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo perdonado por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. Pablo dice, yo ya lo perdoné, o sea, no abusen de eso, tiene que haber perdón entre nosotros. Si esa persona ya se arrepintió, tienen que perdonarle. Ve lo que dice el verso 11, ¿para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando falta el perdón en la iglesia, en los creyentes, le estamos abriendo la puerta a Satanás, es lo que está diciendo aquí. No debemos de ignorar que de esa manera es su estrategia, él trabaja en eso, en la falta de perdón, ¿se dan cuenta? Si algo tienes que perdonar, no dudes en hacerlo, perdónalo, es lo que dice aquí.
para que no gane ventaja el enemigo. Porque Él quiere destruir la iglesia de Cristo. Él quiere destruir la imagen de Dios en nosotros. Y verlo de esa manera, cuando hay un conflicto, una situación difícil entre nosotros, verlo como una oportunidad para que el perdón reine y Cristo sea glorificado en tu vida y seas más como Jesús y la comunión sea más fortalecida. Es una oportunidad para que suceda eso, todo lo contrario de lo que Satanás quiere hacer. La comunión es algo que debe de caracterizar a la iglesia del Señor. Estar unidos como un cuerpo. En Hechos 2:42, quizás conozcan este pasaje, espero que lo conozcan, es un pasaje muy importante para nosotros como iglesia, porque es en lo que la iglesia primitiva perseveraba, en lo cual nosotros tenemos que también perseverar. Y si recuerdan, son cuatro cosas importantes que la iglesia tiene que hacer o estar haciendo. Dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esto es el estudio de la palabra de Dios. Perseveraban en la comunión unos con otros, lo que estamos viendo, tener comunión, ¿verdad? Y en la comunión siempre va a haber eso, va a haber conflictos, pero tenemos todos los recursos para que podamos triunfar sobre esos conflictos. Perseveraban en el partimiento del pan, que habla de la cena del Señor, y en las oraciones, tan importante, una iglesia que ora. 4 cosas en las que la iglesia persevera. Y como iglesia hemos entendido que debemos de perseverar en esas 4 cosas. Una de ellas, como lo vemos, la comunión unos con otros. Igual de importante que la doctrina, igual de importante que la celebración de la Santa Cena, igual de importante que las oraciones, está la comunión de la iglesia, ¿se dan cuenta? Por eso no está bien cuando una persona dice, pues yo no necesito de la iglesia, yo soy un creyente, yo en mi casa leo mi Biblia, no, ya el día de hoy ya me conecto y escucho por internet las prédicas, pero no tienes comunión con la iglesia, estás fallando en algo tan importante como esto, como la doctrina, como la celebración de la cena, como las oraciones. Porque somos un cuerpo, somos un cuerpo. No somos 2 cuerpos, 3 cuerpos, 4, 5, somos un cuerpo de Cristo. Dividir el cuerpo es un grave pecado delante de Dios. Pablo juzga eso en 1 Corintios 11 cuando habla de la cena. Se reunían para lo malo, para juicio, porque se menospreciaban unos a otros. Ten cuidado con eso. Somos llamados a una comunión. Jesús fue lo que hizo en la cruz, buscar eso. La comunión es importante para Dios porque Él quiere que su iglesia esté unida como un solo hombre. Eso es lo que Jesús vino a hacer precisamente, a terminar con la enemistad para unir a un pueblo a través de la paz. Déjame leer esto en Juan 17, la oración de Jesús antes de ir a la cruz, la oración sacerdotal se le conoce de Jesús. Una petición muy importante. Imagínate, sabemos que Jesús obviamente tenía una vida de oración, ¿verdad? Lo vemos en los evangelios. Aprovechaba cada oportunidad de ir y orar y tenía su tiempo con el Padre, lloraba con el Padre en la noche, pasaba tiempo de oración con el Padre. Pero imagínate cuál sería su última oración antes de ir a la cruz. ¿Qué oraría Jesús sabiendo que ya está a un paso de dar su vida por rescate de muchos? ¿Qué oraría Jesús? Fíjate lo que oró Jesús. Juan 17, verso 20. Mas no ruego solamente por eso. Está hablando de los discípulos, los 11 discípulos. No ruego solo por esto, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, ¿por quién está orando también? Por la iglesia, por nosotros, que hemos creído por la predicación de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean, ¿qué cosa? Uno. Jesús ora esto, unidad. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Así como está el Dios Trino unido, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo dice así. Esa comunión que tiene el Padre con el Hijo, el Espíritu Santo con el Padre, el Hijo con el Espíritu Santo, es la comunión que Dios quiere que tengamos como hijos suyos. ¿Se dan cuenta de eso? Así dice. Para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y sabes, eso va a dar un testimonio a este mundo. ¿De qué?
de que Jesús vino a morir por sus pecados. Creo que es importante entender esto. Como creyentes, como iglesia, no es que no haya conflictos o problemas entre nosotros. Los va a haber. Lo que no tiene que haber es falta de perdón, de restauración, de reconciliación. Tiene que haber reconciliación, tiene que haber unidad. Tenemos que buscar por sobre todas las cosas eso, nuestra comunión, nuestra unidad. Porque eso es importante. Porque a través de eso le estamos dando mensaje a este mundo, ¿se dan cuenta? De reconciliación. Continúa diciendo Jesús aquí en Juan 17. La gloria que me diste, el verso 22. Yo les he dado para que sean uno, nuevamente el énfasis, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿En qué? En unidad. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca nuevamente que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se dan cuenta? La unidad, la comunión, tan importante como el cuerpo de Cristo, como su iglesia. De esto nos habla esta carta. Esta carta de Pablo a este hombre llamado Filemón tiene mucho que enseñarnos acerca de nuestra comunión, de nuestra relación como hijos de Dios, de la reconciliación que debemos de tener presente en nosotros siempre. Ya leímos la carta ahorita, solamente quiero dejar un poco más claro el contexto de lo que está pasando. Uno de los esclavos de Filemón, llamado Onésimo, había escapado. No es lo que la carta nos presenta. Filemón tenía un esclavo, este hombre huyó de Filemón, se escapó, ¿no? Y al huir, al parecer, hurtó algo que era de su amo, de Filemón. O sea, no solo afectó a Filemón huyendo, que eso ya le debe haber afectado. Es importante entender el contexto. Ya lo he mencionado en otra ocasión. El Imperio Romano estaba en su mayoría, pues sí, eran muchos esclavos. Estaba constituido por la mayoría por esclavos. Casi se calcula que era un poco más de la mitad, ¿no? Un poco más de la mitad, 2/3 partes, digámoslo así, del imperio, eran esclavos, era algo muy común, ¿no? Claro, la Biblia no apoya eso, ¿verdad? Pero sí trata este asunto de una forma correcta. Tenemos que entender el contexto. El día de hoy, claro, la esclavitud es algo penado, es algo que no se debe de hacer, es algo obviamente que no agrada a Dios, ¿no? El privar de la vida a alguien, tenerlo como esclavo no es correcto, ¿no? Pero en ese momento era algo muy común, ¿no? Tanto que la esclavitud era un pilar de la sociedad. Si tú quitabas a los esclavos, esa tercera parte, esas 2/3 partes del imperio, pues el imperio se venía abajo. ¿Se dan cuenta? O sea, porque era algo muy común. Ahora, no todos los esclavos tenían una vida miserable. Muchos esclavos aún se les concedía el estudio, la preparación, porque aunque eran esclavos, su tarea era, por ejemplo, ser maestros, tutores de los hijos, de las personas. Muchos tenían una vida muy buena, ¿no? Claro, otros tenían una vida muy mala, se les estaba muy mal también, ¿no? Ese era el problema también de eso. Pero ese era el contexto, ¿no? Y este hombre, aunque fue un creyente, Filemón, se convirtió a Cristo, no sabemos en qué momento, pero se convirtió a Cristo, pues aún tenía esclavos. Era un hombre que por lo visto tenía dinero y tenía esclavos. Uno de esos esclavos era Onésimo. Y era un hombre que obviamente él era útil a Filemón en su casa. Al huir, pues lo dejaba así, ¿no? Creo que las mujeres aquí lo entienden un poquito más, ¿no? Si alguna vez ha tenido alguna persona que les ayuda en casa, ¿no? Y de repente de un día para otro ya no va, ¿no? Pobres mujeres, ¿no? Ya no saben qué hacer ese día, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer con los hijos y la comida y esto? Ya no está, ¿no? Haz de cuenta, eso pasó, ¿no? De repente se va Onésimo y le afecta a Filemón. No sabemos exactamente de qué forma le afectó, pero el hecho de que se haya ido le afectó. Y no solo eso, sino como decía, al parecer le roba, ¿no? Porque Pablo menciona que si te debe algo, yo lo voy a pagar, ¿no? O sea, reconociendo que Filemón, Onésimo había hecho algo malo aparte. O sea, no solo escapó, sino aparte le robó, ¿no? Lo que dice el verso 18. No sabemos cómo sucedió. Sucede algo no sabemos, hay muchas conjeturas, no es muy claro lo que
La carta nos dice acerca de toda la situación, no hay muchas conjeturas acerca de que fue así o fue así de otra manera, pero seguramente por la providencia de Dios, Onésimo llega hasta Roma. Algunos dicen, Onésimo huyó de Colosas hasta Roma, ¿no? Que es muchísimo, es de Asia, Asia Menor hasta Roma, dice huyendo precisamente de su amo para que no lo pudiera encontrar, y va a Roma, que es una gran metrópoli en ese momento donde podía esconderse, pero obviamente Dios lo lleva hasta un lugar donde se encuentra con el apóstol Pablo, probablemente ahí en la cárcel, porque Pablo está preso, y conoce al apóstol Pablo, ¿no? Y ahí, en su encuentro con Pablo, Onésimo recibe a Jesucristo como Señor y Salvador por la predicación de Pablo, ¿no? Es lo que dice el verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Hablando de eso, o sea, él le compartió el evangelio y Onésimo creyó, ¿no? Entonces, pues ahí está, Pablo con Onésimo. Onésimo está siendo muy útil para Pablo en la cárcel, que también lo menciona en la carta, pero ya como creyente, Pablo se da cuenta que Onésimo tiene un deber que cumplir con Filemón. Debe de ir a ponerse a cuentas con su amo y restituir el daño que había cometido. Es por eso que Pablo consideró correcto devolver a Onésimo, a su amo, y aprovechó para enviarlo junto a Tíquico, quien fue el encargado de llevar la carta de Pablo a los colosenses. Por eso digo que están muy unidas estas cartas. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 4. Colosenses 4, verso 7. Les dice a los colosenses, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. ¿Recuerdan a Tíquico? Lo vimos también en Tito, ¿no? Como lo menciona al final en su salutación. Os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a ustedes para esto mismo. O sea, lo envió para llevar la carta y para saber acerca de ellos, para que conozca lo que a ustedes se refiere y conforte vuestros corazones. Pero ve lo que dice el verso 9. ¿Con quién lo envió? Con Onésimo, ¿se dan cuenta? Lo he enviado, ¿no? Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes. Aquí lo vemos. Es uno de ustedes, o sea, es de Colosas, Onésimo. Todo lo que acá pase os lo harán saber. Entonces, es lo que vemos, ¿no? Pablo aprovecha que escribe esta carta a los de Colosas y escribe esta carta a Filemón para interceder por Onésimo. No solo para interceder, creo que por Onésimo lo vamos a ver en la carta, sino aún para ayudar a Filemón a tratar este asunto correctamente como creyente y recibir a este esclavo que había hecho algo malo, ¿no? Y cómo tenía que tratarlo ahora. Esta carta tiene el propósito de buscar la reconciliación entre estos dos hombres, Onésimo y Filemón. Y en ella el apóstol Pablo sirve como mediador, apelando a la comunión que Dios nos ha dado por medio de su evangelio, el perdón, ¿verdad? El sacrificio. Vamos a ver los primeros versículos de la carta, ahora sí, y ver un poco más, ¿no?, de lo que está pasando aquí. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo no se presenta como apóstol de Jesucristo, ¿se dan cuenta? Como lo hacía comúnmente, sino lo hace como prisionero de Jesucristo. Esto es importante, porque cuando Pablo se presentaba como apóstol de Jesucristo, lo hacía porque, y lo hemos visto, lo hacía porque tenía algo que ordenar o que corregir en ese lugar al que escribía, ¿recuerdan? Y su apostolado le daba esa autoridad para poder, como apóstol, corregir enseñanzas, doctrinas, cosas que estaban mal en la iglesia. Lo vimos con las cartas pastorales, ¿no? Pero aquí en Filemón, aunque él podría ordenar lo que le va a pedir más adelante a Filemón, y así lo dice, no lo hace apelando a su apostolado, sino a su amor. Por eso se presenta como un prisionero de Jesucristo, obviamente un prisionero por amor. Se presenta así. Esta es una de las cartas de Pablo conocidas como cartas de la cautividad, que ya he mencionado en su momento. ¿Por qué? Porque Pablo las escribió cuando estaba prisionero en Roma, ¿no?, en este arresto domiciliario, ¿recuerdan? Al final del libro de los Hechos, en Hechos 28, estuvo 2 años ahí, con cierta libertad como para tener a sus
colaboradores, amigos, compañeros de cerca, lo visitaban, pasaban tiempo con él, pero también podía no solo tener visitas, él podía escribir cartas a las iglesias, ya que no podía ir a verlas y visitarlas, pues se puso a escribir cartas, ¿no? Y qué bueno, porque a través de esas cartas pues conocemos doctrina nosotros. Son esas cartas, muchas de ellas, obviamente no quedaron registradas en la Biblia porque no fueron inspiradas por Dios, pero tenemos estas cartas que hemos estado estudiando hasta el día de hoy, Filemón, que son las cartas del apóstol Pablo. Muchas de ellas, 4 de ellas escritas ahí en prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y esa carta Filemón, son las cartas de las prisiones, ¿no? Y aquí vemos claramente por qué él se presenta así como prisionero de Jesucristo. Esta es la única carta en la que el apóstol Pablo se presenta como prisionero. Claro que en otras cartas menciona sus prisiones, pero en su saludo es lo único que dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Y hace mención de su condición de prisionero 5 veces en esta carta. Fíjate lo que dice, lo leemos en el verso 1. Pablo, prisionero de Jesucristo. Ve lo que dice el verso 9. Más bien te ruego que por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, lo vuelve a mencionar. Verso 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿en dónde? En mis prisiones. Vuelve a hacer énfasis en eso, mis prisiones. Verso 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese, ¿en dónde? En mis prisiones, por el amor del evangelio. Y al último, el verso 23, lo vuelvo a repetir. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Entonces, 5 veces hace mención de esto, de que es un prisionero. ¿Por qué hace esto? Quizás el énfasis de Pablo tenía el propósito de que Filemón considerara que él mismo, Pablo mismo, sabía lo que era no tener su libertad. Él está siendo prisionero en ese momento. Y de ese modo identificarse con este hombre llamado Onésimo, el cual fue esclavo también de Filemón. O sea, es como si Pablo le dijera, yo sé lo que es esto. ¿Sí? Qué interesante, Pablo podía ponerse en esa posición porque había experimentado eso, ¿no? Pablo sabía que, aunque era prisionero de Roma, también esto es importante, que está en una cárcel, un arresto domiciliario, perdón. Aunque era prisionero de Roma, primeramente él era prisionero de Cristo. Y eso nos muestra algo también para nosotros. Pablo entendía muy bien que él estaba en prisión, no por algún gobernador humano, sino por el gobierno soberano de Dios. Fue Dios quien lo tuvo ahí en esa prisión. Él aceptó la voluntad de Dios en cualquier situación. Y nosotros tenemos que entender también eso. Si tú tienes el día de hoy un conflicto con alguien que te cuesta trabajo resolver, una situación que dijeras, no quisiera encontrarme aquí, tienes que recordar esto, Dios me tiene aquí. Es su soberanía quien me ha puesto en este lugar. ¿Para qué? Para que yo le glorifique, para que yo cumpla su propósito en mi vida. ¿Se dan cuenta de eso? Pablo entendía y lo vemos aquí. Cualquiera que sea nuestra situación, si estamos siguiendo en obediencia al Señor, obviamente, estamos ahí porque somos suyos, porque ahora somos voluntariamente sus esclavos, ¿verdad? Seremos a un amo, que es Cristo. En el saludo, en su presentación, menciona también a alguien más, dice, y el hermano Timoteo. Incluye a Timoteo aquí. Hemos estudiado ya las 2 cartas a Timoteo y sabemos que fue un hombre llamado por Dios a servir en Éfeso como pastor y maestro, ¿verdad? Un colaborador muy importante de Pablo, un hijo amado, ¿no? Como lo menciona. Una persona que Pablo estimaba mucho, pero no solo por acompañarlo, sino también porque siempre mostró una fe genuina en el Señor. Y ya hemos hablado de Timoteo otras veces, ¿no? Creo que no hay que mencionar más, sabemos cómo era Timoteo, ¿no? Pero Pablo veía eso en él, un hombre fiel, leal. Y lo menciona aquí, es muy interesante, y el hermano Timoteo, se presenta a él y dice, y el hermano Timoteo. Claro, no es que Pablo y Timoteo están escribiendo, realmente el que escribe es Pablo, pero ¿por qué incluye a Timoteo en el saludo? ¿Por qué pone a Timoteo ahí? No solamente estaba Timoteo con él, ya lo vimos al final, estaba Epafras, estaba Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, pero ¿por qué menciona a Timoteo? ¿Por qué lo hace como, no coautor, pero participante de esta carta? Bueno, Timoteo sin duda era conocido por la iglesia en Colosas. Algo importante que mencionar
Pablo no conocía esta iglesia. Lo estudiamos en la carta a los colosenses. Él no conocía, él no inició esta iglesia, él no conocía a los colosenses. Claro que lo conocían a él y él conocía a alguno de ellos, por ejemplo, Filemón, posiblemente porque Filemón pudo conocer a Pablo en Éfeso, en otro lugar, ¿no? Pero nunca había ido a Colosas y probablemente tampoco Timoteo, pero eran conocidos entre ellos, ¿sí? Fíjate lo que también cómo es el saludo de Colosenses. Colosenses 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. O sea, aquí también menciona a Timoteo. O sea, la iglesia lo conocía, obviamente Filemón también conocía a Timoteo. Por eso es interesante que Pablo mencione también a Timoteo en su salutación, como si Timoteo estuviera enterado y de acuerdo con la petición de Pablo. Como si Timoteo fuera un testigo más de: mira, esto, ¿no? Que te estoy pidiendo no es un capricho solamente mío. O sea, un Timoteo está de acuerdo con esto. ¿Sí me explico? Es como si lo estuviera haciendo esto, ¿no? Luego dice esto, va a empezar a decirnos los destinatarios, ¿no? Que en particular es uno, es el amado Filemón, colaborador nuestro, dice ahí el apóstol Pablo. Pablo le recuerda a Filemón que era un hombre amado, para empezar, ¿no? Al amado Filemón, ¿no? Ante todo, Pablo está hablándole del amor, recordándole, o sea, eres amado, Filemón, amado por Dios, pero también amado por Pablo y aún amado por la iglesia. Esto lo vamos a ver más la siguiente semana. Parece que Pablo también usa un juego de palabras aquí en el griego, porque el nombre de Filemón significa afectuoso o amoroso. Viene de este amor fileo, ¿no? Filial. El nombre de Filemón. Y es como si dijera al amado afectuoso o al amado amoroso, ¿no? O sea, Pablo quiere llenar la carta de amor, lo que estamos viendo, ¿no? Y necesitamos eso en una reconciliación. El amor de Cristo. El recordar que somos amados por Dios, que somos amados por la iglesia. Filemón, algo acerca de él, era, como ya vimos, un ciudadano de esta región llamada Colosas, porque como vimos en Colosenses, Onésimo, quien era su esclavo fugitivo, era de Colosas, y eso ubicaba a su amo Filemón también como un colosense, viviendo en Colosas. Al juzgar su posición como un hombre que tenía esclavos y tener una casa tan grande como para recibir a una iglesia, como dice el verso 2, se cree que Filemón era un hombre rico, era un hombre que tenía dinero, probablemente un hombre de negocios. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque a veces pensamos, ¿no? Y malinterpretamos un poco lo que Jesús dice, ¿no? Que va a ser muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Jesús habla de cuando una persona tiene amor por las riquezas, recuerda, es el contexto, ¿okay? Eso sí es difícil, ¿no? Pero que una persona tenga dinero, que una persona haya sido bendecida por Dios al tener bienes, riquezas en este mundo, no quiere decir que no pueda conocer a Cristo, no puede decir que no pueda ser salvo. Aquí vemos un hombre, Filemón, con una buena posición económica, creyendo en Jesucristo y sirviendo a Dios, amando a la iglesia. Es lo que vamos a ver ya la siguiente semana. Pero es eso, es un hombre que tiene dinero, ¿no? Y también vemos que fue un creyente que nació de nuevo por medio de la predicación del apóstol Pablo. Porque el verso 19 insinúa eso, dice al final del verso 19, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, en el sentido de que, o sea, por mí, ¿no? Tú has conocido la salvación en Cristo Jesús. Por eso te decía, aunque Pablo no conocía la iglesia en Colosas, nunca había ido a Colosas, a Filemón sí lo conocía. Quizás en uno de sus viajes a Éfeso, Filemón fue a Éfeso y conoció ahí a Pablo y ahí recibió a Cristo, ahí conoció a Pablo y se encontró con el Señor Jesús, ¿no? Pero lo que vemos es esto, ¿no? Al parecer él nació de nuevo por la predicación también del apóstol Pablo. Además también Filemón es mencionado como colaborador nuestro ahí en la carta. Al amado Filemón, colaborador nuestro, refiriéndose que era un hombre colaborador con Pablo y Timoteo. Filemón era más que un creyente pasivo. Él estaba involucrado en el ministerio, ¿se dan cuenta de eso?
Más adelante también Pablo lo llama compañero en el verso 17. Así que si me tienes por compañero, ¿no? Le dice, recíbele como el mismo, ¿no? Era su compañero, un colaborador de él, era un hombre que estaba en el servicio a Dios. Abrió su casa para recibir a la iglesia. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso, o sea, un hombre rico que podía servir a otros. Qué increíble, ¿no? Y qué buen ejemplo. No veamos a Filemón como el hombre malo, ¿no? Por lo menos a este momento no es malo. No sabemos qué decisión haya tomado, ¿no? La Biblia no nos dice si lo aceptó o no aceptó. Seguramente sí lo recibió, ¿no? A Onésimo. Pero no lo veamos como el amo malo, no. O sea, al contrario. Se le presenta como un hombre así, con esas características, siendo amo, una persona rica, pero una persona bondadosa, una persona misericordiosa. Verso 2 dice así: y a la amada hermana Apia. Comúnmente se cree que esta mujer llamada Apia era la esposa de Filemón, aunque no podríamos afirmarlo porque no hay más información al respecto. Es el único versículo en la Biblia en que se menciona su nombre. Es muy probable que haya sido así, que sí sea su esposa. No se menciona como su esposa, pero seguramente sí era su esposa. Va a mencionar 3 personas, ¿no? Bueno, la iglesia, o sea, 3 personas, no como destinatario, pero importantes en este asunto. ¿Okay? Filemón, Apia, que por eso yo creo que es su esposa. Creo que la importancia de mencionarla muestra que ella también estaba involucrada en este asunto de la carta. Así que la única manera en que ella estuviera involucrada sería que fuera esposa de Filemón, ¿no? Como esposa ella debía de entender lo que Pablo buscaba a través de esta carta, la restauración de Filemón y Onésimo. O sea, ella tenía que entender lo que Pablo le estaba pidiendo a Filemón acerca de recibirle y reconciliarse con Onésimo. Porque imagínate que de repente nada más, pues Pablo me envió una carta, ¿no? Y tengo que aceptar a Onésimo, ¿no? Y ella sin saber qué está pasando, imagínate cómo se pondría con Filemón. A ver, pues lo estás recibiendo, o sea, debes de castigarlo por lo que hizo, ¿no? Pero se le incluye en la carta como también una petición para ella, ¿no? Digámoslo de esa manera, por eso se nombra a esta mujer. Y el siguiente dice, el verso 2, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Algunos también han dicho, y muchos aseguran esto, que este hombre, Arquipo, que es mencionado por Pablo, es el hijo de Filemón y de esta mujer llamada Apia. Pero sinceramente yo se lo veo más difícil. Pablo menciona a Arquipo porque muy seguramente él estaba encargado en ese momento de la iglesia, ahora líder de la iglesia. Muchos dicen que el obispo de la iglesia, el pastor, era Epafras, pero en un momento dejó Colosas para ir a ver a Pablo en Roma y es donde está encarcelado en las prisiones con Pablo. Pero al irse dejó a Arquipo como encargado, ¿no? No se sabe, o sea, no hay mucha información, pero sí hay algunas cosas que podemos ver y entender. Seguramente él en ese momento era como el pastor de ahí de la iglesia de Colosas. En Colosenses 4, capítulo 4, verso 17, se menciona a Arquipo y se dice esto de él. Pablo le dice a la iglesia de Colosas, les dice esto: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces lo que vemos de él es que no era solamente, si era el hijo de ellos, no solamente también estaba pasivo, o sea, él tenía un llamado importante ahí en la iglesia, un ministerio que cumplir importante. Algo que Pablo dice, mira, o sea, dile que cumpla el ministerio que recibió en el Señor. Además, Pablo lo llama también, aquí en la salutación de Filemón, nuestro compañero de milicia. Significa, esta palabra compañero de milicia es una sola palabra, significa un soldado que pelea, a su lado. Alguien que está, un soldado, habla de un soldado que está peleando a tu lado. Arquipo estaba en la obra de Cristo junto con Pablo, es lo que menciona aquí. Entonces, más que su hijo, creo que el propósito tiene que ver esto, el liderazgo que él tenía en la iglesia. Por eso es nombrado aquí. Como pastor, Arquipo debe estar enterado de esta situación, definitivamente, lo que estaba pasando y lo que iba a suceder con Onésimo y Filemón. Por su posición como obispo, ¿recuerdan la palabra obispo? ¿Recuerdan qué significa? Supervisor. ¿Recuerdan eso? Supervisor. Creo que de acuerdo a esa función, él puede ejercer una influencia adicional sobre Filemón al considerar lo que esta carta decía
y lo que se le pedía en Cristo Jesús. Animarle a hacer lo correcto. Ahora bien, ¿qué importante es esto? Qué importante es que los pastores estén enterados como supervisores de los asuntos de la iglesia. Eso es importante. Aquí vemos que para Dios es importante que todo conflicto o problema entre creyentes sea conocido por los pastores, por los líderes. Más aquellos problemas que no se pueden resolver, que son difíciles. O sea, ciertamente, algunas veces hay un conflicto y si vas, pides perdón y te perdonan y se restauran y reconcilian, pues no hay problema. No necesitas ir con el pastor, oye, pasó esto. Pero ese tipo de conflictos que de repente ya no hay una solución, que de repente hay algo ahí que está mal, creo que es necesario esto. Que el supervisor esté enterado de esas cosas. Por eso Pablo nombra aquí a este hombre, Arquipo. Cuando un creyente no quiere que el pastor se entere de algún problema que ha tenido con otro creyente, está yendo en contra de la voluntad de Dios, como vemos aquí. Creo que eso es importante. Tenemos que considerar que por algo Dios ha constituido a unos pastores y maestros en la iglesia. Nos ha puesto personas que Él mismo ha llamado y ha capacitado para poder ayudarnos a resolver conflictos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? El día de hoy dices, oh, pues, pero ¿cómo me acerco al pastor? Tenemos las consejerías, es eso. Llama a la oficina, saca una cita, pide una cita, ¿no? O sea, alguien te va a atender. Vamos a atenderte para ver lo que necesites, Señor. ¿Okay? Vamos a continuar. Entonces ya mencionó a Filemón, a Apia, a Arquipo, y ahora dice, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, aún la iglesia tiene que saber de esto. El hecho de que también mencione a la iglesia que está en su casa, quizá era una manera en que Pablo ayudaría a Filemón a tomar la decisión correcta. O sea, la iglesia se iba a dar cuenta de esto, ¿verdad? Y más porque estaba en su casa. O sea, ellos sin duda supieron de que, oye, pues ¿dónde está Onésimo? Ya no lo vemos aquí sirviendo, ¿no? ¿Dónde está? Escapó. Y le robó, ¿no? ¿Se imaginan? Se dio la fuga, ¿no? Entonces de repente ya verlo ahí otra vez, o sea, ¿qué pasó, no? O sea, la iglesia tenía que también estar enterada de lo que estaba sucediendo. Al estar enterada la iglesia de esto, sin duda se preguntarían, ¿cómo va a responder Filemón? ¿Qué va a hacer Filemón en esta situación ante la petición de Pablo? Sinceramente, la decisión de Filemón no era sencilla. Y por eso te decía, creo que también la carta ayuda a eso, a Filemón. Porque nada más que Onésimo había regresado y ¿sabes qué? Pues ya me mandó Pablo otra vez contigo. Pero esa carta le iba a ayudar a Filemón, ¿no? A poder no solo entender la manera en que tenía que recibirlo, sino a poder mostrar esto, ¿no? O sea, efectivamente tengo que recibirlo porque es lo que Dios me pide. Recibir un esclavo prófugo, en que aparte le había robado, será una decisión muy difícil ante la sociedad. ¿Qué dirían los demás amos? ¿Qué dirían los demás esclavos si Filemón recibiera a un hombre como Onésimo? Ante la sociedad lo que Filemón debía hacer era quitarle la vida. Él tenía el derecho, es más, la obligación de juzgarle de esa manera. O sea, lo que la ley diría ante un esclavo prófugo y aparte que le robó, era eso. Pero si hacía eso, ¿qué diría la iglesia? ¿Qué testimonio estaría dando delante de los creyentes? ¿Se dan cuenta? Al igual que Filemón, a veces nos encontramos ante situaciones difíciles, ¿no? Pero creo que todo se reduce a la respuesta de la siguiente pregunta. ¿A quién buscas agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿Verdad? Esto iba a ayudar a Filemón a agradar a Dios. La mención de la iglesia también ayudaría a comunicar la intercesión de Pablo por Onésimo. Si Filemón recibía a Onésimo tal como Pablo se lo pide, la iglesia sabría que no fue un capricho de Filemón, sino fue una obra más que Dios quiere hacer a través de Filemón. ¿Se dan cuenta de eso? Por eso es que la iglesia también se enteraría de esto. Algo más, vemos esto. Filemón fue un hombre que abría su casa para recibir una iglesia. Al principio obviamente era así.
Las iglesias empezaron a tener ya edificios donde se reunían hasta el siglo, lo que se registra en la historia fue hasta el siglo III después de Cristo, que empezaron a reunirse en lugares ya edificios. Pero los primeros siglos fueron en casas, hombres, mujeres que abrían sus hogares y recibían a la gente. Ahora, recibir en tu casa un grupo de desconocidos, para muchos no sería algo cómodo y seguro, ¿verdad? Menos el día de hoy. Pero para Filemón sí. Y esto nos muestra algo más sobre Filemón. Él era un hombre bondadoso, ¿se dan cuenta? Que aún siendo rico, podría compartir con otros lo suyo. ¿No? Por eso decía, no veas a Filemón como un hombre malo. Al contrario, es un hombre que ha mostrado realmente la gracia de Dios. Vamos a ver cómo termina esta salutación, verso 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como ya lo hemos estudiado en todas las demás epístolas del apóstol Pablo, su saludo común era este, ¿verdad? Gracia y paz. Siempre recordando que el orden es importante. Primero es gracia y segundo es paz. No puede ser al revés. Gracia y paz. Sin la experiencia con la gracia de Dios nuestro Padre, no hay experiencia con la paz del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de eso? Necesitamos primero conocer la gracia para poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Cristo ha logrado para nosotros. ¿De qué manera esta salutación tiene un significado con la carta? Gracia y paz. La paz se refiere a la condición espiritual. Una condición espiritual que indica una adecuada relación con Dios y el hombre. Y lo que la causa es precisamente la gracia recibida de Dios. Piensa en eso. Filemón debía de recordar la gracia que había recibido de Dios para poder estar en paz con Dios y con los hombres, con Onésimo. Esa gracia lo llevaría a renunciar a sus derechos como amo y recibir a la comunión a un esclavo que se había mostrado malagradecido y ladrón anteriormente. Gracia y paz. Es uno de los componentes que necesitamos para que haya reconciliación. ¿Se dan cuenta? Eso es lo primero que vemos en esta introducción. Ya vimos el contexto, de qué se trata. Ya vimos los personajes. Más adelante vamos a ver toda la situación que está pasando. Pero Dios quiere esto, que aprendamos a través de esta carta, esto, lo que Dios nos ha dado como hijos suyos. Todos los recursos que Dios nos ha dado para poder ser más como Él. Poder mostrar su perdón, su gracia. Para mostrar ese amor sacrificial que Él mismo nos ha mostrado en la cruz. Te animo a que leas esta carta en casa, medites en ella. Es muy corta, son 25 versículos, pero vas a encontrar muchas cosas. Te voy a dar un adelanto, lo vamos a ver más adelante, pero creo que también es algo importante que mencionar y quiero que tú lo veas. Digo, ya me voy a adelantar un poco, pero creo que lo vas a empezar a ver si es que ya lo viste. Pero esta carta nos muestra un cuadro de lo que es el Evangelio, de lo que Dios hizo por nosotros. Cuando leas la carta, yo no te voy a decir ahorita, pero tú hazlo en casa. Cuando leas la carta, identifica quién es cada personaje en la historia y a quién están representando. ¿Quién es Dios el Padre? ¿Quién es Dios el Hijo? ¿Y quién es el hombre pecador en estado de gracia? Creo que es muy sencillo verlo. Pero al leerlo, encuentra eso, vas a poder ver el Evangelio. Y vas a poder ver y recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo durante la carta. Pero quisiera terminar el día de hoy haciendo una oración, dándole gracias a Dios. ¿Ok? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos a través de ella, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de iniciar esta carta de Filemón. Una carta breve, como mencionaba al principio, pero, Señor, con mucho contenido, Señor, y mucha sabiduría para nosotros como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a meditar en lo que está escrito, Señor. Ayúdanos a atender las cosas que tú nos has hablado desde hoy, Señor, acerca de la reconciliación, acerca del perdón, acerca de la comunión que tú quieres que tengamos como hijos tuyos, Señor, acerca de la restauración, acerca de tu amor, acerca del sacrificio.
Señor, danos entendimiento, Señor. Todo lo que estemos viendo el día de hoy, Señor, aun si hay conflicto en nuestra vida con alguien más, ayúdanos a considerar esto que está escrito, Señor. Gracias, Señor, porque en verdad tu palabra es viva y es eficaz. Llega en el momento justo, Señor, cuando necesitamos escucharla y solo te pedimos eso, que nos ayudes a atenderla, Señor. Sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Queremos, como iglesia, ser ese cuerpo unido, Señor, por el cual tú oraste. Ayúdanos a no permitir, Señor, que los conflictos que podamos vivir traigan división en tu cuerpo, Señor. Al contrario, que podamos unirnos más. Que esos conflictos, al ser resueltos, puedan traer una unidad más grande, más efectiva a través de tu amor, Señor, entre nosotros, por favor, Señor. Gracias, Padre, por tu evangelio. Gracias por amarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.